¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común los grandes líderes espirituales y los seres humanos más felices? ¿Cómo consiguen el mayor éxito, la felicidad plena, mayor conexión espiritual? Déjame decirte que solo tenemos un camino que nos enseñó un santo venerado por su humildad hacia los demás. La humildad es una cualidad que va más allá de la simple modestia. Es reconocer nuestras fortalezas y logros sin caer en la arrogancia, manteniendo una actitud de apertura y respeto hacia los demás y sus experiencias. Pero antes de profundizar en las enseñanzas de este santo venerado, te invito a que te suscribas para poder difundir a más personas las enseñanzas de los santos y las palabras de Dios. Hoy quiero invitarte a un viaje espiritual a través de la vida de un hombre cuyo legado sigue vivo hasta nuestros días, Santo Vicente de Paúl. Es importante escuchar su historia, no solo porque nos habla de fe y dedicación, sino porque nos enseña que la verdadera caridad es el rostro de Cristo en el mundo. Vicente de Paúl es un santo que encarnó el servicio a los demás, y su vida sigue siendo un faro que ilumina el camino de todos aquellos que buscan vivir el amor de Dios de manera concreta, en lo cotidiano. Vicente nació en Francia en 1581, en una familia humilde de campesinos. A pesar de sus orígenes modestos, desde muy joven mostró una gran inteligencia y fue enviado a estudiar, con la esperanza de que la educación le abriría las puertas a una vida más cómoda. Fue ordenado sacerdote a la edad de 19 años, con un deseo inicial de encontrar estabilidad económica y estatus social. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. A través de una serie de experiencias difíciles y encuentros providenciales, Vicente descubrió su verdadero llamado: servir a los pobres, a los marginados, a aquellos que el mundo había olvidado. En una de sus experiencias más significativas, Vicente fue capturado por piratas y vendido como esclavo en Túnez. Después de 2 años de cautiverio, logró escapar y regresar a Francia, pero aquella experiencia le marcó profundamente. En su sufrimiento, reconoció el rostro de Cristo en los más oprimidos, y esta visión transformó su vida. Comenzó a dedicar su ministerio a la ayuda de los necesitados, primero organizando misiones en las zonas rurales para evangelizar y asistir a los campesinos, y luego fundando diversas organizaciones de caridad. Uno de los momentos clave en su vida fue cuando conoció a una familia rica que le pidió que atendiera espiritualmente a un campesino moribundo. Al visitar a este hombre, Vicente descubrió que, aunque la familia era devota, ignoraba por completo las necesidades materiales y espirituales de los pobres. Este encuentro le hizo comprender que la verdadera fe no podía quedarse en palabras o rituales, sino que debía traducirse en acciones concretas. Santiago 2:17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Para Vicente, esta verdad fue el pilar de su vida y de su obra. La fe debía vivirse en el servicio al prójimo. Llegados hasta aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la falta de humanidad ciega al sufrimiento ajeno? Dejando vuestros comentarios, aprendemos todos y podemos debatir en esta vuestra comunidad. Inspirado por esta convicción, fundó las Conferencias de la Caridad, que luego se convertirían en las Damas de la Caridad, un grupo de mujeres que se dedicaron a ayudar a los pobres, enfermos y marginados. También fundó la Congregación de la Misión, con el fin de formar sacerdotes y misioneros que llevaran el mensaje del Evangelio a los rincones más olvidados de la sociedad. Y, junto con Santa Luisa de Marillac, fundó las Hijas de la Caridad, una orden religiosa dedicada al servicio de los más necesitados. Hoy en día, el carisma de Vicente de Paúl sigue vivo en estas congregaciones, que continúan su labor por todo el mundo, llevando esperanza y alivio a millones de personas. El símbolo del servicio en la vida de Vicente de Paúl es, sin duda, la figura de las manos. Sus manos, siempre abiertas para dar, para curar, para levantar al caído, representan el amor desinteresado de Cristo por la humanidad. Vicente solía decir que no basta con dar limosna, hay que dar con amor. Y esto es algo que también podemos aplicar a nuestra vida. En el ajetreo cotidiano, no podemos olvidarnos de los pequeños gestos de amor, de las manos que extendemos para ayudar, para sostener al amigo, al vecino,
al desconocido. A veces, no es necesario hacer grandes obras para vivir el amor de Dios, sino simplemente estar presentes para los demás en las pequeñas acciones de cada día. En Mateo 25:40, Jesús nos dice: «En verdad os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me hicisteis». Esta enseñanza fue el corazón de la misión de Vicente de Paúl. Para él, los pobres no eran solo personas a las que había que asistir, eran el mismo Cristo que se hacía presente en el sufrimiento y la vulnerabilidad de los más necesitados. En nuestro mundo actual, donde tantas personas viven en la soledad, en la pobreza o en el dolor, esta enseñanza sigue siendo profundamente relevante. El rostro de Cristo sigue estando en aquellos que sufren, y como Vicente, estamos llamados a reconocerlo y a servirle con amor. Uno de los milagros más destacados en la vida de Vicente de Paúl es su capacidad de transformar los corazones. Aunque no se le conocen milagros espectaculares de curaciones físicas, su verdadero milagro fue el de tocar las almas, cambiar vidas a través de la caridad y el servicio. En una época donde la indiferencia hacia los pobres era común, Vicente logró despertar una ola de compasión y solidaridad, movilizando a cientos de personas para dedicarse al servicio de los más vulnerables. Este es, sin duda, un milagro que sigue vivo hoy, a través de las muchas organizaciones que llevan su nombre y que siguen su ejemplo. Si pensamos en nuestra vida, tal vez no tengamos la posibilidad de fundar grandes obras de caridad o de dedicarnos plenamente al servicio de los demás como lo hizo Vicente. Pero cada uno de nosotros puede encontrar pequeñas maneras de vivir la caridad en el día a día. Tal vez sea visitando a un enfermo, ayudando a un vecino en necesidad o simplemente siendo más conscientes de las necesidades de los demás. Como dice en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo». La caridad, cuando se vive de manera auténtica, siempre genera abundancia, no solo en bienes materiales, sino en paz interior y en la certeza de estar viviendo el Evangelio de manera plena. El legado de Santo Vicente de Paúl es, ante todo, un recordatorio de que la verdadera santidad se encuentra en la entrega a los demás, en la capacidad de ver el rostro de Cristo en el hermano que sufre. Al final de su vida, Vicente dejó una red de caridad y amor que sigue extendiéndose por todo el mundo, tocando innumerables vidas. Sus escritos, aunque sencillos, están llenos de sabiduría práctica y su mensaje sigue siendo actual. La caridad no es una opción, es una obligación cristiana. Hoy, mientras reflexionamos sobre su vida, te invito a preguntarte: ¿cómo puedo yo vivir la caridad en mi vida? Tal vez no tengamos grandes medios, pero siempre hay una manera de servir, de dar algo de nosotros mismos, ya sea tiempo, atención o recursos. Que el ejemplo de Vicente de Paúl nos inspire a vivir con más generosidad, a abrir nuestras manos y corazones para servir a los demás.